queridos hermanos, bienvenidos al canal UCB Punta Mira. Esperamos que este contenido sea edificante para ti. Te invito a que lo compartas y así bendecir a los demás. Sí. Bien, hermano, estamos muy contentos de poder estar en este lugar. Hace rato estábamos esperando el poder venir y contentos al Señor por la posibilidad, por la invitación, por poder conocerles. Se habla harto de Punta Mira, cosas buenas, hermano, cosas buenas de cómo ha crecido este último tiempo, y estamos felices junto con mi esposa Mari, si pueden ver ahí, la mujer más hermosa que está en este lugar. Mi esposa, hemos venido el día de hoy a poder compartir, hermanos. Si ustedes me preguntan, nada nuevo bajo el sol, pero sí recordar algunos temas importantes de misiones, de lo que se está haciendo en nuestra corporación. Como bien decía nuestro hermano, vamos a dividir esto en dos partes. En la primera parte vamos a hablar acerca de un panorama general de las misiones y después vamos a ver un mensaje bien importante acerca de la conversión de Pedro y qué nos habla la Biblia acerca de la regeneración. Ustedes tienen en su hojita, les invito a poder buscar, seguir ahí lo que vayamos presentando. Como bien le decía mi hermano, mi nombre es Andrés Cordero, tengo 38 años, estamos casados junto con mi esposa, vamos a cumplir 10 años de matrimonio. Prontamente en diciembre, el día 5, aceptamos regalos y todo tipo de cosas. Y felices de poder compartir acerca de los fundamentos y la urgencia acerca de la misión de Dios. Hace 5 años estamos trabajando con el Departamento de Misiones. Hemos ido a varias iglesias compartiendo lo que está pasando, la realidad, algunos principios bíblicos. Contarles que nosotros somos miembros de la iglesia de Monteverde, allá en la Florida, en Santiago, con el pastor Luis Cordero. Y hemos también compartido esto con los hermanos de allá. Si pudiésemos definir misiones, nos vemos la palabra misiones en la Biblia, y eso lo vamos a ir explicando más adelante, pero sí vemos la palabra evangelio y vemos la palabra discípulos. Y estamos muy agradecidos, hermanos, yo en particular muy agradecido por lo que los misioneros hicieron algún día en nuestra corporación. Hace varios años atrás, varios misioneros vinieron de diferentes partes del mundo hacia un país, Chile, y plantaron iglesias, plantaron obras, fueron creciendo y llegaron con el mensaje de salvación, y es algo que como iglesia chilena estamos muy contentos y agradecidos. Está acá el hermano Curtis, que fue mi profesor en el Instituto Bíblico hace hartos años atrás. Ahí no tenía tan buenas notas con el hermano Curtis, pero creo que nadie dice, ¿cierto? Pero contentos también por el testimonio de vida de nuestros hermanos. Y yo creo que el deseo también de los misioneros que llegaron hace tiempo y también los que están ahora, que la iglesia chilena se haga cargo, ¿cierto?, de lo que tiene que hacer. Es el deseo también de nosotros que la iglesia Punta Mira se haga cargo de lo que tiene que hacer. Y el propósito de la iglesia es glorificar el nombre del Señor, y que el nombre del Señor sea glorificado en todo lugar. Y parte de los fundamentos tiene que ver con eso. ¿Cuál es la urgencia de la misión de Dios? Y quiero dejar en perspectiva algo bien importante, y que si usted me escucha quizás va a decir, pero ¿cómo dijo esto el hermano Andrés? El propósito principal no es que las personas se salven, es importante sí, pero el propósito principal es que el Señor sea glorificado. Y eso es lo que son las misiones, que el nombre de Dios sea glorificado por todas las personas. Eso va a pasar en el tiempo futuro, pero es algo que la iglesia tiene que hacer el día de hoy. Y si vamos a la siguiente lámina, hay una pregunta que dice ahí, ¿qué es el Evangelio? Cuando empezamos con las misiones es muy necesario saber identificar lo que son las buenas noticias. Si yo le pregunto a usted esta mañana, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué me diría usted? Bien, ¿qué más? Pueden salir muchas respuestas, pero el Evangelio principalmente y esencialmente tiene que ver con las buenas noticias. El Evangelio abarca a Dios, su deseo de ser glorificado, abarca también el pecado, la imposibilidad del hombre de alcanzar a Dios, y Dios en su misericordia envía a su Hijo Jesucristo, ¿para qué? Para morir por nuestros pecados, y esa posibilidad de tener entrada y paz ante Dios.
Y por último, la respuesta que el hombre tiene que dar frente a eso. Y cuando hablamos de misiones, hermanos, las misiones están relacionadas 100% con las buenas noticias, con la predicación del Evangelio. Y es importante que entendamos esto como base. El Evangelio es la base de las misiones. Y cuando hablamos de la misión o las misiones, yo quiero que definamos un concepto que tiene que ver con la misión de Dios. ¿Cuál es la misión del Señor? ¿Qué es lo que quiere Dios? Y puede hablar, yo le pregunto, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Que nos parezcamos, que seamos dioses? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué le interesa a Dios? Muchas respuestas, ¿cierto? A Dios le interesa su gloria. A Dios le interesa su gloria, que su nombre sea exaltado. Y uno puede decir que Dios más egoísta, ¿cierto? Y no, porque Dios no es como nosotros. Dios es un ser superior, todopoderoso, lo sabe todo, y Él nos creó a nosotros y Él quiere que sus criaturas le adoren. Y teniendo eso en mente, vamos a la siguiente lámina. Y cuando vemos el Evangelio, vemos varios versículos bíblicos. No nos vamos a enfocar en todo lo que está ahí. Yo sé que algunos no alcanzan a ver. Creo que está en la parte de atrás de sus hojas, la parte posterior, acerca del Evangelio. Es un enfoque que permanece para siempre. Cuando yo le hablo de misiones, ¿qué versículos bíblicos se le viene a la mente? Y de hacer discípulos a todas las naciones, ¿cierto? Cuando hablamos de misiones, hablamos de un mandato que nos dejó el Señor. Pero hermanos, las misiones están mucho más atrás en la Biblia y parten desde el Antiguo Testamento. Es un deseo que Dios siempre quiso que su nombre sea exaltado. Y vamos a ir por algunos versículos bíblicos pensando siempre en esto, acerca de lo que Dios quiere. Éxodo capítulo 19, versículos 5 al 6, si alguien lo puede leer para beneficio de todos. Yo trato de que la clase sea participativa, después va a venir el sermón, pero que acá podamos leer. Si alguien lo tiene, lo lee. Éxodo 19, 5 y 6. ¿Alguien lo tiene? Éxodo Antiguo Testamento, ¿cierto? Capítulo 19, versículos 5 y 6. Si alguien lo tiene, léalo en voz alta. Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los israelitas. Gracias, hermano Curtis. ¿Qué es lo que señala acá el versículo? Si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. ¿Sobre qué? Sobre todos los pueblos. Le está diciendo Dios a Israel en el Sinaí. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que diréis a los hijos de Israel. ¿Se parece esta a un versículo del Nuevo Testamento? Sacerdotes y gente santa. Primera de Pedro 2.9, ¿cierto? Más vosotros, y lo vamos a ver después, ¿cierto? Real sacerdocio, nación santa. Fíjense, hermanos, esto y pónganme atención. Porque el deseo de Dios para el pueblo de Israel le da los mandamientos, ¿para qué? Primero, porque Israel tenía que ser un país escogido sobre todos los pueblos. Pero el ejemplo que tenían que dar ellos es que ellos van a ser un reino de sacerdotes y gente santa. Cuando uno ve estas similitudes con el Nuevo Testamento, uno dice, bueno, en el Antiguo Testamento era similar, algunas cosas eran muy similares. Recordemos que una de las características de Dios es que Dios es un Dios inmutable. ¿Qué significa esto? Que Dios no cambia. Su deseo siempre ha sido el mismo. Y nos vamos a ir dando cuenta a través, por ejemplo, de Deuteronomio, capítulo 4, versículos 5 al 8. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y si alguien lo tiene, el capítulo 4, versículos 5 al 8. Se lo puede leer. Miren, yo les he enseñado estatutos y decretos, tal como el Señor mi Dios me ordenó, para que así los cumplan en medio de la tierra en que van a
entrar para poseerla. Así que guárdenlos y pónganlos por obra, porque esta será su sabiduría y su inteligencia ante los ojos de los pueblos, que al escuchar todos estos estatutos dirán: ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. Porque, ¿qué nación grande hay que tenga un Dios tan cerca de ella como está el Señor nuestro Dios siempre que lo invocamos? ¿O qué nación grande hay que tenga estatutos y decretos tan justos como toda esta ley que hoy pongo delante de ustedes? Bien, muchas gracias, hermana. ¿Qué es lo que está pasando acá? Dios deja estatutos, ordenanzas y tiene un propósito. Dice el 5, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Dios les dio la ley, ¿cierto? ¿Estamos claros hasta ahí? Les dejó estatutos. ¿Cuál es el propósito? Versículo 6. Guardadlos pues y ponedlos por obras. Porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. ¿Ante quién? ¿Qué dice el versículo 6? ¿Ante quién es esta sabiduría, esta inteligencia? Ante los ojos de... ¿De qué pueblo? No. Le está escribiendo Dios ¿a quién? A Israel. Y ellos eran reflejo hacia los demás pueblos que estaban alrededor de ellos. Los cuales, dice, oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Es decir, Dios les da las leyes, los mandamientos, ellos tenían que obedecerlas y los demás pueblos iban a entender, iban a ver que ahí había un Dios sabio. ¿Qué más? Porque qué nación grande, dice el verso 7, hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? ¿Qué debía hacer el pueblo de Israel? Reflejar estos estatutos, ser santos para que los demás pueblos de alrededor vieran a este Dios cercano. ¿Se entiende la idea? Por eso Dios deja la ley. Uno de los propósitos es para que los demás pueblos escucharan acerca de Dios. ¿Vamos entendiendo hasta ahí? ¿Súper claro? Bien. Vamos a primer libro de Reyes, capítulo 8. Si alguien lo tiene, léalo. Primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 39 al 43. ¿Alguien lo tiene? 39 al 43. Escucha tú desde los cielos, el lugar de tu morada, y perdona. Actúa y da a cada uno conforme a todos sus caminos, ya que conoces su corazón, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres, para que te teman todos los días que vivan sobre la superficie de la tierra que diste a nuestros padres. También en cuanto al extranjero, que no es de tu pueblo Israel, cuando venga de una tierra lejana a causa de tu nombre, porque oirán de tu gran nombre, de tu mano poderosa y de tu brazo extendido, cuando venga a orar a esta casa, escucha tú desde los cielos el lugar de tu morada y haz conforme a todo lo que el extranjero te pida, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre, para que te teman como te teme tu pueblo Israel, y para que sepan que tu nombre es invocado sobre esta casa que he edificado. Bien, ¿qué es lo que está pasando en estos versículos? ¿Quiénes debían escuchar el nombre del Señor? Los otros pueblos, el extranjero. ¿Y qué iba a pasar a causa del nombre del Señor? La gente de afuera iba a temer el nombre del Señor, lo iba a conocer. Y los extranjeros iban a venir al pueblo de Israel para conocer acerca de este Dios. Ahí mismo, en ese mismo capítulo, el capítulo 8 de Primero de Reyes, versículos 58 al 60. Saltémonos un poquito más adelante. ¿Alguien lo puede leer? 58 al 60, primer libro de Reyes, 8, 58 al 60. Para que incline nuestro corazón hacia Él, para que andemos en todos sus caminos y para que guardemos sus mandamientos
mandamientos, sus estatutos y sus preceptos que ordenó a nuestros padres. Que estas palabras mías, con las que he suplicado delante del Señor, estén cerca del Señor nuestro Dios día y noche, para que Él haga justicia a su siervo y su justicia a su pueblo Israel, según las necesidades de cada día, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que el Señor es Dios, no hay otro. Bien, ellos debían guardar los mandamientos, debían guardar los estatutos para que todos los pueblos de la tierra supiesen quién es Dios. ¿Se entiende la idea, el punto principal? Por lo tanto, este enfoque que está desde el principio, Dios dejó al pueblo de Israel, le dio la ley, no era solamente para ellos, sino para que los demás pueblos de alrededor supiesen quién es Dios y la gente viniese, el extranjero, y conociera al Señor y le temiese. ¿Cómo le fue al pueblo de Israel en esto? Mal, ¿cierto? Falló. Pero ¿saben qué? Independientemente que el pueblo de Israel haya fallado, el deseo de Dios sigue presente y seguía presente en el Antiguo Testamento y sigue presente hasta ahora. Vamos al Salmo 67, vamos a ir con varios versículos, hermanos. Aquí me dijeron que les gustaba leer la Biblia, así que por eso traje varios versículos. ¿Es así, cierto? Bueno, no fue muy fuerte el amén, pero voy a tomarlo como un sí. Salmo 67 completo. Y perdón que diga completo a esta hora, aunque ayer fue el día del completo. Salmo 67. Este es un versículo, ahí atrás, lo van a leer. Dios tenga piedad de nosotros y nos bendiga y haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, entre todas las naciones tu salvación. Te den gracias los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te den gracias. Alégrense y canten con júbilo las naciones, porque tú juzgarás a los pueblos con equidad y guiarás a las naciones en la tierra. Te den gracias los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te den gracias. La tierra ha dado su fruto, Dios, nuestro Dios, nos bendice. Dios nos bendice para que le teman todos los términos de la tierra. Amén. Gracias. El Salmo 67 es como un resumen del deseo de Dios. Y dice, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Y la iglesia dice, amén, cierto, bendición, que Dios nos bendiga. Nos gusta que el Señor nos bendiga, ¿cierto? Una iglesia bendecida, amén. Pero ¿para qué la iglesia es bendecida? Versículo 2. Para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones. ¿Para qué? Para que la salvación sea conocida, ¿dónde? En todas las naciones. Versículo 3, te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarán los pueblos con equidad. Está hablando acerca de el tiempo futuro, cuando el Señor va a venir junto con la iglesia y va a juzgar. Y es interesante, hermanos, que este deseo de Dios es que los pueblos le alaben. ¿Y qué pueblos dice ahí? Todos los pueblos le alaben. ¿Se parecen estos versículos a algún capítulo dado a la iglesia? Para que todos los pueblos le alaben, ¿qué tiene que pasar en todos los pueblos? Todos los pueblos deben conocer el nombre del Señor. Y hermanos, cuando vemos esta línea de pensamiento en el Antiguo Testamento, es interesante, hermanos, varias cosas. Primero, que el deseo de Dios es que su nombre sea glorificado. ¿Estamos de acuerdo, cierto? El deseo de Dios no es que solo el pueblo de Israel le alabe, sino que los demás pueblos le adoren, le conozcan y le teman. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Y qué es lo que pasó con el pueblo de Israel? Sabemos que falló. Y Dios, en su soberanía, manda a Jesucristo. Y Jesucristo fue el único capaz de cumplir la voluntad del Padre. Fue el único capaz de obedecer. Y Jesucristo, ¿qué es lo que hacía? La voluntad del Padre. De hecho, cuando uno lee Juan 17, Jesús mismo dice, le he dado a conocer tu nombre. Y es interesante, hermanos, que
deseo del Señor en el día de hoy, ¿saben a quién es dado? ¿Quién debe cumplir esta labor de dar a conocer el nombre del Señor? La iglesia de Punta Mira. Pero es que yo no sabía cuando me uní a la iglesia que tenía que hacer eso. Hermanos, la iglesia de Dios es la que debe llevar el mensaje. Antes, en la antigüedad, la única diferencia es que el pueblo de Israel debía reflejar el carácter del Señor y los pueblos venían hacia Israel. Pero hoy, ¿quién va hacia los pueblos? La iglesia. ¿Por qué? Porque el Señor dice en Mateo 28, y vamos hacia allá, Mateo 28, ¿hasta qué hora tengo, hermano? Hasta que el público... Ya, démosle nomás. Mateo 28, versículo muy conocido, ¿cierto? Desde el 16 en adelante. Mateo 28, del 16 en adelante, si lo puedes leer, hermano, hasta el 20. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Bien, gracias, hermana. Hermanos, pónganme atención acá, no se desconcentren. Mateo 28 es un pasaje dado, un mandamiento del Señor Jesucristo. ¿Es Jesucristo su Señor? Es mi Señor. Y Él nos dice varias cosas en este pasaje. Dice, los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban, y Jesús se acercó y les habló diciendo, 2 puntos, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Pregunta, ¿Jesús no tenía poder antes? ¿Y por qué toda potestad le es dada en el cielo y en la tierra? ¿Se acuerdan el nombre que debían dar a conocer? El nombre de Jehová, ¿cierto? En el Antiguo Testamento. Hermanos, ahora, a través de la muerte de Jesús, de su sacrificio, de obediencia al Padre, ¿cierto? Jesús muere, y no solamente muere, sino que también resucita. Y Dios le da un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Y qué más? Y todo ser confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esa autoridad les da ahora a Jesús. ¿Por qué la iglesia no comparte? O sea, lo comparte de alguna forma, pero no estamos hablando de Jehová cuando vamos a predicar, porque no somos testigos de Jehová, sino que somos testigos ¿de quién? De Cristo, del Señor Jesús. Y Cristo toma esta autoridad. Y ahora la iglesia, el nombre que comparte es el nombre de Jesús. ¿Quién es Dios, cierto? Porque Dios es un Dios trino. Y hermanos, es interesante cuando vemos esto, que Jesús dice, todo poder, ahora sí, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos, ¿dónde? Primero, en el griego original este no es un mandato, no es la palabra id, sino que se asume que la iglesia ya fue. De hecho es vayan y hagan discípulos, o yendo hagan discípulos. ¿Dónde? A todas las naciones. La palabra o la frase ahí, pantatoetno, es a todos los pueblos. Vayan a todos los pueblos y hagan discípulos. Hermanos, la pregunta que le hago el día de hoy es ¿cómo estamos como iglesia haciendo discípulos a todos los pueblos? Recordemos que cuando se escribió esto no tenía en mente el escritor el mismo tipo de demografía o el pensamiento que tenemos ahora de todos los pueblos, ¿cierto? Él no estaba pensando en los chilenos, sino que estaba pensando en el pueblo que ellos conocían. Pero aún así el principio prevalece.
vayan y hagan discípulos. ¿Cuál es el principio bíblico? ¿Qué debe hacer la iglesia en las naciones? ¿Debe solo evangelizar? Debe hacer discípulos. Estoy muy contento de ver harta gente acá, porque se ve que han trabajado harto en el discipulado y debe haber costado un montón de lágrimas, un montón de frustraciones y también muchas alegrías. Veía hace algunos días acerca de esta iglesia los bautismos que tuvieron hace poco, ¿cierto? Nuevos discípulos del Señor. Pero hermanos, esto no puede quedar solamente en Punta Mira. Esto debe trascender a otros lugares. Y no solamente a los lugares que nos rodean, sino que a todos, a todas las naciones, a todos los pueblos. Y este es un mandato que el Señor da. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, esas personas se tienen que convertir por obra del Espíritu Santo genuinamente. Y debemos enseñarles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí que estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es por eso que enseñamos que hay una urgencia de la misión del Señor. Hermanos, este es un llamado urgente. Debemos entender que nuestro conocimiento o el conocimiento que nosotros tengamos de Dios va a ser la práctica que nosotros hagamos. Si nosotros no conocemos o no consideramos el mandato del Señor de hacer discípulos, la iglesia no lo va a hacer. Hermanos, podemos quedarnos como Punta Mira con un lugar más grande, que venga más gente y vamos a seguir teniendo una iglesia quizás muy grande. Pero ¿es eso lo que el Señor quiere? Yo le pregunto, ¿será solo eso lo que el Señor quiere, que la iglesia de Punta Mira crezca? El Señor quiere que de acá se levanten hermanos que vayan a predicar a otros lugares. ¿Está orando usted por eso? ¿Le gustaría orar por eso? Pero ¿cómo yo, hermano? Si, míreme, hermano, mire quién soy yo y estoy predicando. Hermanos, el Señor tiene misericordia de nosotros. Y yo quiero animarle en esta mañana, quiero desafiarle a que usted pueda orar, orar y orar. ¿Orar por qué? Para que el Señor levante obreros y puedan ir a las naciones a predicar el Evangelio. Hermanos, vamos a ver en un momento la necesidad que hay, pero la necesidad se resume en, y pasamos al otro punto, ¿qué son las misiones? A Romanos capítulo 2, versículo 24. Romanos 2, 24. ¿Que alguien lo lea? Romanos 2, 24. Porque está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Qué es lo que está pasando hoy día, hermanos, en el mundo? Cambiamos Antiguo Testamento, cambiamos la parte iglesia, ¿cierto? Y nos vamos a ver la realidad mundial. El nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. Hermanos, en otros lugares, y también acá usted lo ve en los vecinos, muchas veces en su familia, ¿es blasfemado el nombre de Dios? A la gente no le interesa Dios. Tuvimos la posibilidad el año pasado de, junto con mi esposa y un grupo de hermanos, ir al sudeste asiático. Estuvimos en 3 lugares. Hermanos, estuvimos en lugares donde no hay ninguna iglesia. Hermanos, no hay ninguna iglesia. Aunque usted busque, no va a encontrar creyentes. Y ver esa realidad es tan impactante porque uno está acostumbrado, inclusive acá en la esquina, o en las iglesias pentecostales, ¿cierto? Uno prende un canal de televisión, está la misa, ¿cierto? Para los católicos, pero estar en un lugar donde no hay ninguna iglesia cristiana y donde 5 veces al día hacen oración hacia Alá, es muy, muy, muy extraño. El nombre de Dios es blasfemado en esos lugares. Las personas están siguiendo otras costumbres y uno podría decir, oye, esas personas qué malas son. Hermanos, son personas muy amables, así como usted, así como yo. Pero están atadas y muertas en sus delitos y pecados. ¿Qué va a hacer la iglesia hoy en día? Romanos 2.24 dice que el nombre del Señor es blasfemado.
Hechos capítulo 1, versículo 8 dice que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La iglesia primera lo hizo, fue testigo en todo lugar, pero se han ido sumando más personas. ¿Cuántas personas hay en el mundo hoy en día? Llegamos a los 8 billones, ¿cierto? Ya uno ni sabe cómo colocar ese nombre. Pero esas son las personas, hermanos, censadas. Es una estimación de las personas censadas. Los estudios misioneros que se han hecho estos últimos 5 años consideran también que hay personas en zonas rurales no alcanzadas que no han sido censadas. Por lo tanto, estiman que prácticamente debemos estar entre unos 11 o 12 billones de personas. Hermanos, eso es mucha gente. ¿Cuántos son acá en Coquimbo? ¿400.000? 400.000 personas aproximadamente. Estamos hablando de billones de personas que no conocen al Señor. Vamos a la siguiente. ¿Cuál es la urgencia entonces de las misiones? Y si pueden ir a la siguiente lámina, va a aparecer ahí una respuesta de acuerdo a Hechos capítulo 1, versículo 8 y también a Mateo 28, 18 al 20. El tema de la extensión internacional de muchas lenguas y de muchas etnias del Evangelio es claro en ambos versículos. El poder para llevar a cabo la tarea misionera también se enfatiza en ambos textos. El poder no es de nosotros, sino que es del Señor. Pero recibiréis poder. Es un mandato de Dios el hacer discípulos a todos los pueblos. Es un mandato también a obedecer, siendo testigos del Señor y que los pueblos le adoren. No vamos a entrar en Hechos 1.8, pero la palabra testigo ahí tiene que ver con un mártir, ¿cierto? Una persona que lleva el Evangelio. Y hermanos, yo le traje algunos mapas solo para mostrarle alguna realidad de las misiones. Y hay un mapa que viene acá y yo quiero que muestren el segundo mapa. A ver si pueden seguir más adelante una más. El otro mapa. Ese. Se ve poco ahí, algunos pueden ver atrás, ya que también está proyectado ahí. Pero uno ve el cristianismo y la población, o los 30 países más grandes por población. El primer país más grande por población hoy en día, ¿cuál es? India. ¿Con cuántos millones de personas? Cerca de 1.300, 1.400 millones de personas. El segundo que lo sigue es China. El tercero es Estados Unidos. El cuarto es Indonesia. Y es interesante, hermanos, cuando uno ve esos círculos, uno dice, ¿qué son todos esos colores? Lo más celeste o azul es la cantidad de cristianos que hay por lugar. ¿Cómo estamos en India? Y estamos hablando de cristianos. Yo les explicaba a los hermanos ayer que cuando hacen esta estadística, los cristianos también son los católicos, son los testigos de Jehová, los mormones, todos son los cristianos según la estadística. En este caso, fíjense en India, fíjense en Indonesia que está ahí al lado en un círculo más pequeñito, fíjense en Tailandia, arriba, Vietnam, Myanmar, son millones de personas que están... Hermanos, no los miremos con tanta compasión, pero sí están blasfemando el nombre del Señor, según nos dice Romanos capítulo 2, versículo 24. Bangladesh, Pakistán, Rusia está más evangelizado, Europa, y después llegamos a Latinoamérica. ¿Cierto? Chile está un poquito más abajo, no tengo ahora la estadística, pero en Chile es cerca del 20%. No aparece. Ahora es interesante cuando uno ve esto porque está viendo la realidad, ¿cierto? Si uno dijera, bueno, ¿dónde hay más inconversos o personas que no conocen al Señor? Para el lado donde está la mayor cantidad de etnias. Le he mencionado varias veces esta palabra etnia. Y vamos a la siguiente lámina, porque vamos a definir lo que significa una etnia. Una etnia o pueblo es un grupo de individuos significativamente grande que tiene ciertas afinidades, por ejemplo, la misma lengua, el mismo idioma, las mismas costumbres. Por ejemplo, en Chile, ¿qué etnia existe? Los mapuches, ¿cierto? ¿Por qué?
Porque son un grupo que tiene características similares, ¿cierto? ¿Qué otra etnia podría existir? Los diaguitas, bien. ¿Quiénes otros? Los chilenos. Los chilenos. Los gitanos. Los gitanos, ¿cierto? Fíjense, si yo le digo ¿los gitanos viven todos en el mismo país? Ya, entonces tenemos que sacarnos ese concepto de países. Y lo siento por las banderas que pusieron de países. Están muy bonitas. Pero cuando hablamos de etnias, no necesariamente estamos hablando de países. Hay etnias que están compuestas por personas que son de diferentes países. Y cuando se hace el estudio de misiones, se habla de etnias. Y una etnia es un grupo donde no hay una iglesia o un movimiento cristiano. Repito, una etnia, porque va a haber prueba al final. Una etnia es un grupo donde no hay una iglesia o un grupo cristiano. ¿Le ha tocado estar en algún lugar donde no haya ninguna iglesia o un grupo cristiano? Nosotros tuvimos una etnia que se llama los MK el año pasado y no había iglesia. Imagínense 5 o 6 millones de personas viviendo en un lugar y no hay iglesia. Y uno quiere reunirse ahí en algún lugar y no hay iglesia. Hermano, eso es una etnia, ¿se entiende? ¿Y qué es lo que es una etnia no alcanzada? Es aquel lugar en el cual no hay una comunidad autóctona de creyentes capaces de evangelizarlo. ¿Se entiende? Es decir, hay un lugar donde no hay una iglesia local. Por ejemplo, Punta Mira, ¿quiénes de acá son chilenos? ¿Y quiénes son de Coquimbo? La mayoría, ¿cierto? Ustedes son una comunidad autóctona del lugar y esta es una iglesia local. Por lo tanto, este lugar es un lugar alcanzado o no alcanzado. Es un lugar alcanzado por la gloria del Señor, ¿cierto? Hay lugares donde no hay esto. ¿Se entiende la realidad? No hay esto. Hay grupos de etnias, incluso de 400, 500, 1000 personas, donde no hay ninguna comunidad de creyentes. No hay una iglesia local. No sé si alcanza a dimensionar esta realidad. Yo lo encuentro terrible. Si usted se va a vivir a un lugar donde no hay una iglesia, yo creo que para usted también sería terrible. Y eso es lo que pasa hoy en día. Y si vamos al siguiente mapa, lo que está en rojo son el número de etnias no alcanzadas. Mientras más rojo o más oscuro, es mayor cantidad de las etnias no alcanzadas. ¿Dónde está la mayoría? En Asia. Y cuando uno ve los colores más oscuros, hay más de 2000 etnias no alcanzadas. Y recuerde que cada etnia tiene su propio lenguaje, tiene sus propias costumbres. Entonces, hermanos, ¿hay tarea para hacer? Un montón de tarea para hacer. Solamente le traigo estos datos, estas estadísticas. Estos datos generalmente son de una organización que se llama Operación Mundo. Hay otros datos de otras instituciones, pero en general, según estos datos, esas son las etnias no alcanzadas. Incluso hay algunas cercanas. ¿Ya? En Brasil hay un montón de etnias no alcanzadas que viven en el Amazonas. En Colombia también hay grupos que viven en las selvas. En México hay harta persecución y es interesante ese punto. Vamos al siguiente. Hermanos, ya vamos a ir finalizando esta parte. Según los datos de Fronteras y de una organización misionera que se llama el Proyecto Yoshua del año 2020, el 42,5% de la población mundial se considera no alcanzado. 42,5% de la población. Esos son cerca de 4 billones de personas. Hermanos, ni siquiera quiero que pongan en perspectiva, no estoy diciendo que no son cristianos, porque no son cristianos, pero ni siquiera está la posibilidad que ellos conozcan al Señor porque no hay una iglesia local. ¿Se entiende la idea? No hay una iglesia, no hay un misionero, no hay quien les predique. Y nos viene a la mente Romanos. ¿Y cómo irán
si no hay quien les predique? Hermano, yo sé que va a salir triste de este tema, y como siempre digo, y no lo dije al principio, yo quiero invitarle a sentirse incómodo esta mañana, porque las misiones es incomodidad. Podríamos hablar un montón de temas de teología y que a todos nos gusta y nos apasiona, pero las misiones es algo incómodo. Es algo incómodo porque nos mueve y nos lleva a hacernos preguntas. 42,5% de la población es no alcanzada. ¿Y cuáles son las principales barreras? Y no vea barrera como algo negativo, sino como una oportunidad. Y vamos a ver, ahí está en el mapa los puntitos que están en rojo. Son los lugares donde hay mayor cantidad de población no alcanzada. ¿Ya? Todos esos lugares. Bien, vamos a la siguiente lámina. ¿Cuáles son las principales barreras? Existe un desequilibrio. 1 de cada 10 misioneros, ¿dónde cree que va 1 de cada 10 misioneros? Le hago una pregunta. Si tenemos 10 misioneros, de manera general, ¿dónde van los 9 misioneros? ¿A lugares alcanzados o a lugares no alcanzados? A lugares alcanzados. Y un 1%, 1 de cada 10, perdón, eso es un 10%, va a lugares alcanzados, no alcanzados, perdón. 9 se van a lugares donde hay iglesias y 1 a lugares donde no hay iglesias. Hay un desequilibrio que es natural, no se van por diferentes motivos. Hay muchos motivos, por ejemplo, los temas éticos, porque si estás en algún lugar no puedes decir que eres cristiano. Hay instituciones que nos dejan ir a misioneros a lugares así. Es un tema importante que se va a abordar en algún otro punto. Entonces hay un desequilibrio. También hay un reto geográfico social. Hay lugares que es difícil llegar. Por ejemplo, tenemos acá en Brasil, en el Amazonas, lugares que es casi imposible llegar porque no puedes llegar caminando. Tienes que llegar en bote y hay misioneros que han hecho esa labor, algunos han muerto. ¿Por qué? Porque son personas que no han tenido contacto con la realidad que vivimos hoy en día. Pero hay otros lugares que son muy lejanos, lugares que quedan en áreas desérticas, donde hay tribus de personas que no tienen contacto con lo que vivimos hoy en día. Hay un lugar que se llama la Ventana 1040, donde usted vio la mayor cantidad de etnias no alcanzadas, y se llama Ventana 1040 porque está en el paralelo 10 del Ecuador con el 40, y es como una ventana, que es un lugar donde mayoritariamente las personas son musulmanas. Predicar el evangelio entre musulmanes es muy complejo porque generalmente en los países islámicos la religión y la política o el gobierno son una sola cosa. Por lo tanto, lo que dice el gobierno es ley también para la religión, y en gran cantidad de esos países no es permitido la propagación del evangelio. Tú no puedes estar afuera haciendo una escuela bíblica para niños porque no puedes hacer proselitismo religioso. Es decir, no puedes compartir tu fe. Y eso es lo que pasa, y hay lugar de intolerancia a los cristianos. Y es una intolerancia muchas veces que te dejan solo, y otras veces hay persecución. Y esa es la realidad. ¿Has escuchado hablar de la iglesia perseguida? ¿Quiénes son la iglesia perseguida? ¿Quiénes son? ¿O qué es la iglesia perseguida? Bien, yo les voy a hacer una pregunta. Muy buena respuesta. ¿Son los cristianos? Ya. ¿Y quiénes son los cristianos en términos de iglesia? ¿Son nuestros? Y si cambiamos la frase y decimos, son nuestros hermanos que están predicando el evangelio en otros lugares. Eso es la verdad. Cuando uno dice, son cristianos, está diciendo como que son una iglesia aparte. Pero son nuestros hermanos que están compartiendo el evangelio. Entonces hay un lugar de intolerancia a los cristianos. Cuarto, hay un reto étnico, y el reto étnico, hermano, es más bien un desafío. ¿Qué es lo que podemos hacer si alguno de nosotros quiere ser desafiado a ir a estos lugares, incluso en viaje exploratorio? Aprender el idioma. Hay idiomas que son más difíciles, que son tonales.
donde uno puede decir oh o puede decir oh y significan cosas diferentes. Y es un desafío para nosotros. Pero hermanos, nosotros los latinos tenemos una gran ventaja. Primero, que nos parecemos a la gente de esos lugares. Mira al hermano que tiene al lado suyo. Es lo que hay, ¿cierto? Es lo que el Señor le ha dado a la iglesia. Que el Señor tenga misericordia. Pero si usted lo ve, ¿qué características tenemos los latinos? ¿Somos personas muy altas? No, dice la hermana ahí. Estatura mediana, ¿cierto? Algunos más pequeños. ¿Qué color de piel tenemos generalmente? Somos trigueños. Bueno. ¿Color de pelo? Oscuro. ¿Con tintura algunos dicen? Hermanos, somos muy parecidos a la gente de Asia. Pero no se imagine a los coreanos. Somos parecidos a la gente de Indonesia, somos parecidos a la gente de Vietnam, somos parecidos a la gente de Myanmar. Quizás somos un poco más altos, pero físicamente nos parecemos. Por lo tanto, los latinos tenemos una ventaja en ese aspecto y también en otro aspecto importante. Varios lugares de allá tienen un idioma muy similar al de nosotros. ¿Y cómo dirán ustedes si no? Se escribe igual, usan los mismos tipos de letras que nosotros. Por lo tanto, aprender el idioma en uno de esos lugares, varios de esos lugares, no demora más de 6 a 8 meses. Por lo tanto, tenemos ventaja frente a otros lugares. Tenemos barreras culturales y sociales. Generalmente nosotros, los latinos, no, porque estamos acostumbrados a ser, como se dice en buen chileno, aclanados, a vivir en familia. ¿No les pasa acá cuando se juntan en la iglesia? ¿Están todos juntos? Eso es normal en otros lugares. Por lo tanto, tenemos varias similitudes. Otro tema importante, punto 5, es la traducción de las Escrituras. Hermanos, hay un montón de lenguas todavía que la Biblia no se traduce, ni siquiera tienen un versículo en su idioma. Y ese es un desafío importante. Y por último, el desafío urbano. Hay mucha pobreza, hay diversidad racial, hay mucha religiosidad. El costo es elevado para ir a esos lugares, pero les digo una realidad, vivir allá es mucho más barato que vivir acá. Por lo tanto, para nosotros es una ventaja. Vamos por la última parte, hermanos, y con esto ya vamos a finalizar. Algunos principios bíblicos sobre lo que podemos hacer. También lo tiene anotado ahí usted. Vamos con la siguiente. Si nosotros vamos a Hechos capítulo 13, le invito a ir ahí a Hechos capítulo 13, versículos muy conocidos. La iglesia de Antioquía, ¿ha escuchado de la iglesia de Antioquía? Sí. Una iglesia modelo. Y uno puede sacar varios principios, no son mandamientos, sino son principios de cómo se movía y cómo la iglesia iba creciendo en Hechos capítulo 13. Dice ahí, Hechos capítulo 13, versículo 1 en adelante. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había creado junto con Herodes el tetrarca y Saulo, lo conoce, ¿cierto? Saulo. Ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. ¿Qué es lo que estaban haciendo estos hermanos en la iglesia? Según el versículo 2. La primera palabra que aparece ahí. ¿Qué es ministrar? Es servir. ¿Qué es lo primero que estaban haciendo cuando el Señor los llama? Estaban sentados en la iglesia. Estaban sirviendo. ¿Y sirviendo a quién? ¿A la iglesia solamente? ¿A quién, hermanos? Estaban sirviendo al Señor. Es decir, que llevaban una vida de servicio a su Señor. Por lo tanto, hermanos, esto es un principio para nosotros. Si yo quiero servir en la obra del Señor, es necesario que esté sirviendo no solamente en la iglesia,
sino que esté sirviendo con devoción al Señor. Y la Biblia lo dice explícitamente, sirviendo al Señor. ¿Qué más? Ese principio número 1. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo aparta a Bernabé, porque el Espíritu Santo hace como Él quiere. Es decir, que el Espíritu Santo llama a algunas personas y los aparta para la obra que los he mandado. Tercero, ¿qué hace la iglesia? Versículo 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Los echaron de la iglesia? No. ¿Qué es lo que hacen ahí? Los envían, los encomiendan. Hermanos, la iglesia estaba orando por ellos. La iglesia está orando. Iglesia de Punta Mira, ¿estás orando por futuros líderes? ¿Estás orando por futuros misioneros? Porque el Señor es el que aparta, ¿cierto? Y uno podría decir, ¿pero cómo? ¿La iglesia no se pone de acuerdo? Sí, la iglesia se pone de acuerdo, pero la iglesia tiene que estar orando, ayunando, entregada al Señor. Si queremos que se levanten líderes, misioneros de estos lugares, pastores, la iglesia tiene que orar. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Lucas 10:2. ¿Qué más? La iglesia tiene un rol activo. ¿Qué significa esto? Que esto no es solamente de aquel que tiene el deseo de liderar o de ir a misiones, sino que la iglesia es la que se involucra. Hermanos, ¿qué pasa si el hermano Eloy, lo menciona el hermano Eloy, se levanta un día y dice, yo quiero irme de misiones? Perdón, hermano Eloy, el Señor lo puso en mi corazón. Y dice, no, es que yo he querido irme a Asia. Yo les pregunto a ustedes como iglesia, ¿han estado orando ustedes por eso? ¿Para que se vaya? ¿Qué le diríamos? ¿Hemos estado orando para que el Señor le levante al hermano Eloy y se vaya afuera? Yo diría que no, ¿cierto? ¿Y por qué no empezamos a orar? No solo por él, sino por otros. ¿Le parece o no? Estemos orando. Porque me imagino que la iglesia no quiere tener 5, 10, 15 líderes solo acá dentro de la iglesia, sino que se quiere expandir, se quiere multiplicar. Por eso son principios bíblicos acerca de la multiplicación de la iglesia. ¿Qué otro principio vemos? Hechos 13, 4 al 5. Ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. ¿El hermano Eloy va a ir solo? No, con su esposa, obviamente. Pero ¿qué vemos? ¿Qué principio bíblico vemos acá? ¿Cómo trabajaba el apóstol Pablo y qué es lo que hacía la iglesia? Enviaba en equipo, en grupos de trabajo. Vemos al apóstol Pablo, hermanos, la mayoría de las veces en el Nuevo Testamento trabajando con otras personas. Por lo tanto, cuando ustedes quieran abrir una nueva obra, plantar una nueva iglesia o enviar a un misionero, porque así va a ser, ¿cierto? Tiene que enviar a un grupo de trabajo que estén preparados y que la iglesia haya orado para que se puedan multiplicar. Versículos 8 al 10 de ahí mismo dice, pero les resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, fíjense bien, llenos del Espíritu Santo, fijando él en los ojos, dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Otro principio, hermanos, es importante estar llenos del Espíritu Santo y que ustedes puedan ver en los hermanos que ellos están llenos del Espíritu Santo. ¿Qué hubiese pasado si yo en este momento estuviese aquí borracho? Los invitados que trajeron.
Disculpa, Chalo. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu Santo. ¿Y si no estoy lleno del Espíritu Santo? ¿Quién se da cuenta? Se quedaron pensando, ¿cierto? El Señor nos demanda estar llenos del Espíritu Santo, y no solamente para los líderes, sino para todos nosotros. Y por último, Hechos 14, 26 al 27. Ya finalizamos con esta parte, hermanos. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido, y habiendo llegado, y reunido ¿a quién? A la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Hermanos, es importante que el liderazgo en la multiplicación de iglesia rinda cuentas. Por eso ustedes tienen sesiones de miembros, porque también hay que rendir cuentas los unos a los otros, y eso tiene que seguir en la multiplicación. La otra diapo y terminamos, hermanos. Solamente un resumen. Hemos visto algunos principios importantes del Evangelio, de las misiones. ¿Cuál es la urgencia? Y la urgencia es la gloria de Dios hacia las naciones. También la realidad mundial que hay hoy en día. Cómo nos podemos movilizar como iglesia y algunos principios bíblicos. Hermanos, yo les invito a que ustedes puedan crecer en el Señor, a que puedan involucrarse, hablen con el liderazgo y digan, hermano, estoy dispuesto a servir en lo que el Señor quiera. Les invito a poder estudiar, a capacitarse. Una de las dificultades que vemos siempre, hermanos, en las misiones es que los hermanos no se quieren capacitar. Y debemos capacitarnos, si quiere ir al extranjero o a cualquier lado, debe aprender un idioma, debe aprender acerca de misiones, y esos son años de estudio. ¿Está dispuesto usted a eso? También explora, es decir, vaya a viajes misioneros de corto plazo para después ir a un largo plazo, involucre a la iglesia, no lo haga solo, y el Señor le va a seguir utilizando. Vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor. Te bendecimos, Señor, damos gracias por esta oportunidad que nos das de poder entender, aprender de manera resumida lo que son las misiones. Ayúdanos, Señor, a poder tener claro esto, a poder glorificarte en todo lo que hagamos, para así poder llevar tu evangelio a aquellos que no te conocen, Señor. Te pido por esta iglesia que tú desafíes su corazón, que los bendigas, que les animes, que aunque pudiese parecer difícil, Señor, tú tienes el poder para poder levantar a quien tú quieres. Señor, te pido por el liderazgo de esta iglesia que tú los utilices para que las misiones sigan creciendo y expandiéndose y que tu nombre sea glorificado tanto aquí en Coquimbo, pero también hasta lo último de la tierra, Señor. Señor, tú puedes utilizar lo imposible para hacer cosas que glorifiquen tu nombre. Señor, gracias por esta oportunidad. Te bendecimos y te alabamos, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermano.